Bienvenidos al segundo capítulo de Séptima Fila, el podcast de Centro Arte Alameda. Hoy hablaremos sobre la actuación. Cómo se inicia, cómo se eligen proyectos, cómo se construye un personaje. Esto y mucho más conversaremos con 4 grandes invitados dedicados a este oficio. Presentando a nuestros invitados, quiero darle la bienvenida a Catalina Saavedra, destacada y conocida actriz por obras como Historia y Geografía, Rotten in the Sun, La Nana, Gatos Viejos, People in the Dragon, por nombrar solo algunos proyectos. A Gastón Salgado, muchas gracias, actor reconocido por la icónica serie Reemplazante y películas como Algunas Bestias, Isla Negra, Camaleón y Los Afectos. Y finalmente al talentosísimo Matías Catalán, que protagoniza el reciente estreno nacional La misteriosa mirada del flamenco, que ha sido un rotundo éxito en nuestra sala. Esta es la 5ª semana y ha tenido funciones llenas, así que muchas gracias. Para empezar, quiero volver un poco al pasado y quiero preguntarles cuándo aparece esa sensación en la que ustedes dijeron, quiero dedicarme a la actuación. ¿Cuál fue un punto de inflexión en sus vidas en el que ustedes dijeron, esto es lo que quiero hacer? Cata, por ejemplo. Mira, más que un momento específico, yo creo, en mi vida, fue como esto es lo que creo que puedo hacer, más que decir, es lo que quiero hacer. Yo he contado 1000 veces que a mí la prueba de aptitud académica me fue horrible. ¿Cómo se llama ahora? PAC, no sé cómo se llama. Horrible, horrible. Y yo ya tenía una experiencia infantil y adolescente en relación a la actuación. Entonces, cuando tuve que elegir, dije, en el fondo es como cuando los niños en el colegio son buenos para la matemática o para la ciencia, lo más probable es que sigan ese camino en su vida, es como lo que acomoda. Entonces, cuando tuve que elegir, elegí eso y elegí una escuela porque como no me daba la puntaje para la universidad, pero como que me sentía ya cómoda en eso y dije, ya voy a seguir en esto, que ya sé más o menos de qué se trata, desde mi perspectiva adolescente. Y ahí me quedé. ¿Y tú, Gastón? Yo me acuerdo que fue como un hito que marcó mi vida, que yo estaba estudiando electricidad, estaba en la industrial, estaba en tercero medio, y hasta ese momento me gustaba actuar, me gustaban las películas, como que ese era mi vínculo con la actuación. Y una profesora nos hizo adaptar 100 años de soledad, que estaba en el libro de castellano. Y era como un extracto, ¿no? Pues ya había que convertirlo a un guión. Y me acuerdo que yo lo convertí, hice la ficha, hice la música, dirigí, éramos puro hombre. Entonces mis compañeros se disfrazaron de mujer, nos pusimos pelucas. Y hicimos la obra y fue un éxito riéndose, Una obra corta. ¿Ah? Claro. Una obra corta. Una obra cortita. Y ahí mi profesora de castellano, bueno, nos puso a todos un 7, que fue el único 7 que yo tuve en toda mi enseñanza media. Y la profesora antes de que saliéramos al recreo, al cambio de curso, me llamó y me dijo, tú eres muy bueno para esto, tú tienes que dedicarte a la actuación, me dijo. Y ahí como que dejé de lado la electricidad, terminé la media y dije, no, esta es mi vocación. Así que si mi profesora me está mirando, le mando muchos saludos, muchas gracias. El último enchufe y dijiste ya. El último enchufe. Y dejo la electricidad. Profesora visionaria. Sí, esa fue mi experiencia. A mí, bueno, yo soy de región, entonces donde yo vivo no hay nada de arte. Aparte estudié en colegio público que jamás en la vida me pasaron teatro ni nada. Pero siempre tuve como esas cosas de ser actor. Y yo creo que es porque mi mamá veía mucho las teleseries del 7.
y siempre me gustaban mucho como las actuaciones que hacía el Alfredo o la Claudia, como que la encontraba muy interesante cómo se transformaban de un personaje a otro. Y después, con el tiempo, el TVN empezó a mostrar como esto, tenían bestsellers, una wea así. Que la otra vez le decía a la Cata que vi La Nana y que también fue como algo que fue como, wow, ¿y esto qué es? Porque ya estamos hablando de otro tipo de actuación. Y ahí, claro, en esos bestsellers estaba Machuca y todo. Y ahí como que me empezó a entrar ese bichito. Y claro, empecé a decirle a mi familia, quiero ser actor. Ya, pero si nunca he actuado. Sí, pero es que hay algo, pero es que quiero, como que no sé, como que lo sentía en la guata. Y un día también en el colegio, como para el día del libro, una profe nos pidió hacer como una adaptación de un libro y yo agarré a Shakespeare y Romeo y Julieta y ya voy a ser yo Romeo y busqué como una Julieta, así como entre la compañera. Ya tú vas a ser Julieta, ya yo voy a ser Romeo y la huevada y no sé qué. Y nos mandamos a hacer como nuestros vestuarios, pero una escena cortita, como de 10 minutos, que era la última, cuando se toma el hueveo. Y, y claro, terminé. Y como que también la profe que tenía lenguaje me dijo como weón, o sea, no weón, pero me dijo, no, o sea, tú querés ser actor, me dijo. Yo le dije, sí. Me dijo, ¿y por qué no lo tenés que hacerlo? No, pero es que, profe, ahora viene la PSU y la weá, en ese tiempo era la PSU. No puedo porque mi familia no me va a dejar. O sea, imagínate que mi papá es como jornal de la construcción y mi mamá es ama de casa. Y éramos los primeros universitarios de la familia. O sea, un primer hijo universitario que decía estudiar teatro es como que te estáis piteando básicamente la oportunidad de ser universitario. Pues es como que te vais para abajo. Entonces, entré a estudiar Derecho porque me fue bien en la prueba. Y duré como 3 meses y me dio como una depresión, una crisis total. Y ahí mi papá me llegó a buscar a Valparaíso, porque me iba a Valparaíso. Y me dijo, ¿ya qué quería hacer? Y yo le dije, quiero ser actor, papá, no sé qué. Y me dijo, ¿ya he actuado? Yo le dije, cuando hice Romeo y Julieta. Con la Julieta. No, y me dijo, ya, bueno, te voy a dar la oportunidad de que te vayas a Santiago, te voy a pasar plata como para que estés 4 meses, te busqué algo, una escuela, alguna huevada, y ves si eres bueno. Y ahí me metí a una que había que se llamaba La Máquina del Arte, que era como un preu, una cosa. Y ahí entré a la universidad. Y cuando entré a la universidad, traje a mis papás de Santiago a ver mi examen de primer año. Y ahí lo vieron y dijeron, ya, sí, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar con la carrera y la weá para que lo hagas. Esa fue mi experiencia. Qué interesante lo que hablan, como lo que dijiste de antes, me acuerdo yo también, de prender la tele y que daban películas y era muy común y era un acercamiento total para las personas como un domingo ver tele. Y pienso en eso, como que lo importante de tener referentes. ¿Ustedes tienen algún referente que quizás influyó a la hora de su manera de actuar? O puede ser nacional, internacional. Pero alguien que a ustedes digan como, oh, esta persona, su manera de trabajar me conmueve y me inspira. A mí siempre me gustó mucho Robert De Niro. Robert De Niro y Al Pacino y toda esa camada de actores de Marlon Brandon y todos los del Método. Como que me acuerdo cuando chico me gustaba mucho Tom Hanks, como esas películas como más familiares. Y cuando conocí a Scorsese y después las películas de Niro y ahí dije, no, ese era como... ¿Lo conociste? No, pero cuando vi sus películas y ahí dije, no, me encanta cómo actúa, cómo se transforma, cómo se compromete con sus personajes. Y vi todas sus películas y de hecho cuando estaba en la escuela me encantaba porque era como... Y todos me decían, oye, tú actúas como Robert De Niro y era como... ¡Ah! Y él fue como... Y también como su mirada como artista, su postura... Como su rigor, creo que él a mí me marcó mucho hasta el día de hoy. Ya ahora veo películas y ya es como la misma de siempre y ponen sus caras, pero creo que es súper inspirador, claro. Muy inspirador lo que generó toda esa generación de, valga la redundancia, de actores de esa época. A mí, la verdad, me inspiró, independiente de mis cursos infantiles motivados por mi mamá, me motivaban más los actores de teatro. Por ejemplo, yo de haber tenido 15 años cuando yo también soy de la quinta región, y yo estaba en el colegio, estaba en mis talleres de teatro, siempre en talleres de teatro. Y fue Lautaro de Isidora Aguirre
con protagonista Andrés Pérez, antes de que Andrés Pérez se fuera a Francia, digamos que a hacer su vida, porque después de Francia, después del Teatro del Sol, Andrés Pérez llegó como un iluminado acá y a hacer sus propias cosas. Pero esa vez era actor de Lautaro, era Lautaro. Y yo así, bueno, yo tenía un tío, como yo vivía en Viña, y como él sabía que me gustaba el teatro, él me dijo, ¿queréis venir acá? Eran como un fin de semana que iban a estar en el Municipal de Viña. ¿Queréis trabajar como de cherpa de esta gente? Si es que necesitan algo, que les vaya a comprar. Y yo así como, ¿qué? Ya. Entonces fue mi primera experiencia profesional, o sea, de ver un elenco profesional atrás de bambalinas. Que me mandaban a comprar huevos, me mandaban a comprar o estar ahí solamente. Fue increíble. Y después, bueno, las cosas que yo veía en Viña, porque yo vivía en Viña en ese tiempo, y las cosas que traían de Santiago, las obras, no sé, vi a la Bélgica Castro haciendo La Celestina, muy chica yo también. Y así como, wow, qué entrete. Y la cosa audiovisual, como que también yo era muy tevita con mis hermanos. Veíamos todo el día tele. O sea, colegio, escuela y después tele. Y es súper heavy porque ahí estaban todas las series, El Crucero del Amor, no sé, La Pequeña Casa en la Pradera, Skippy, El Mundo Submarino de Jacques Cousteau. O sea, a mí me da mucha pena que incluso en dictadura la televisión fue de mejor calidad que ahora, que en democracia. Terrible. Eran muchas cosas envasadas, eso sí. El Happening con Jaque, por mucho que lo pelen, yo encontraba increíble lo que hacían. Eran demasiado chistosos. Entonces, yo creo que esos eran mis referentes televisivos, Perdidos en el Espacio. La gente de mi generación se va a acordar mucho de lo que estoy hablando y que realmente... O sea, yo tengo 2 hermanos biólogos tremendos porque veían Jacques Cousteau en la tele, El Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Y ahí yo creo que me influenció mucho. ¿Y tú, Matías? Yo tengo como una discusión que tengo siempre con mis amigos que es, o sea, siento que no es que hayan 2 tipos de actores, pero sí hay 2 como tipos de actores que me gustan mucho, que son uno, los que se transforman completamente y que los veía en una película y los veía en otra y no sabéis quiénes son. Y en ese sentido, cuando era chico y también era como Tevito, me gustaba mucho el Alfredo Castro, porque era como cada personaje que hacía tenía una cosa que era pero totalmente diferente a la otra, que después entendí que eran, claro, referentes de teatro, pero eso ya lo vine a entender cuando grande. Y después cuando entré a estudiar, yo no había visto teatro en mi vida. Si yo llegué así, pero a la vida, porque en Santa Cruz literal es campo, es como cerro, cerro, cerro y nada. Me enamoré de la Marcela Salinas, como de ella como actriz, y empecé, y como que me metí mucho en ese mundo, como de la Alexandra von Hummel también, como ese tipo de actuaciones que me gustaran mucho. Y otro tipo de actuación, más que actor, que me gusta mucho es como cuando son esos actores que actúan con demasiada verdad. Que a lo mejor no hay como una transfiguración tan grande, pero hay que como una verdad en el actor o en la actriz. Sí, que es como que decís como chucha, no sé. Le creo todo. Le creo todo, ¿cachai? Entonces tengo como esos dos tipos de referentes, como ya el actor que, onda, sale de él y es una cosa totalmente diferente. Y el otro que yo creo que también sale de él y también hay un trabajo de construcción, pero que la verdad le gana, que es como que la verdad sobresale. Oye, Matías, y retomando lo que estáis diciendo, por ejemplo, para ti, ¿cómo es el proceso de prepararte para algún papel? ¿Cómo es tu forma de trabajar, ¿cachai? Previo a interpretar. O sea, por ejemplo, Flamenco es el primer personaje en cine que me toca como prepararme fuertemente para un personaje. Los otros que son de teatro, siempre en compañía con el director, porque el teatro uno se demora meses en presentar la obra, entonces está con el director al lado como, ya, anda por acá, y vamos como hablando entre los dos. Y en el cine es como diferente, pues estoy un poquito más solo, entonces yo cuando supe que tenía que hacer esto, como que entré en pánico, y dije, ya, bueno, lo único que sé hacer es teatro, entonces voy a prepararlo como si fuera teatro, y veamos qué sale. Y bueno,
este personaje en sí, tuve que bajé 15 kilos, me di el pelo, como que tenía, Sí, po, tenía como el cambio otra, físico. tenía una ayuda aparte, ¿cachai? Que no siempre se tiene. Y nada, yo me encerraba, por ejemplo, me encerraba en la pieza y me ponía a improvisar, como si fuese la película, inventaba escenas yo en mi cabeza, improvisaba, buscaba la voz. Tengo unos audios como hablando como flamenco que en realidad son ridículamente exagerados, ¿cachai? Pero toda esa exageración, todo ese pasar por ese cliché te ayuda para después poder encontrar como El punto. el punto, ¿cachai? Y yo, por ejemplo, en esta película llegué a un momento en donde le hice una muestra, me acuerdo, a la Claudia y al Diego, como de ya, aquí está el personaje. Y claro, estaba acá, pues, ¿cachai? Y ahí como que ellos me empezaron a bajar, y ahí empecé a cachar, y ahí llegué. Pero siempre es como desde afuera hacia adentro. Siempre trato de buscar como los referentes de afuera, o les pongo como el nombre de un animal, y de ahí voy encontrando como el cuerpo. Ahora cuando grabé lo de antes de la meta, como que era una tortuga. Y mi guión decía tortuga, y a rato se me perdía el guión en el set y decían, ¿de quién es la tortuga? Porque y era como, no, es mía, porque el personaje es una tortuga. ¿Por qué una tortuga? Porque para mí es una tortuga, ¿cachai? Mira, qué ¿Cómo buena. que hago eso? ¿Y tú, Cata, por ejemplo? Yo, mira, pucha, yo hasta ahora ya tengo ¿cómo se dice? Estilo o no, o método. Sí, y que me acomoda y que es esencialmente lo que aprendí en la escuela de teatro. Solo que, o sea, como que los enfrento a los personajes de la misma manera, pero me adecuo en relación a la energía y a la proyección de acuerdo al formato. Si es teatro, sabemos que hasta el último tiene que escuchar, y si es cine audiovisual, bajamos el dimmer, que es lo que yo le enseño ahora. Yo estoy haciendo clases, me creo la muerte. Está bien, pues, Cata. Que Gastón Salgado me invitó a su taller y no lo pesqué. No, Oh. que No, con pero muchas después. cosas. Sí, no, ahora tuve tiempo. Bueno, y entonces les hablo del dimmer imaginario, pues, para enfrentar el audiovisual y el teatro. Es bastante simple igual, y me gusta mucho porque, bueno, las obras o las series o las películas en las que trabajamos nosotros son momentos específicos en la vida de estos personajes. ¿Cachai? Son situaciones específicas de la vida, entonces a mí me gusta mucho ir para atrás y construir como imaginariamente los cimientos de esta persona a la que voy a interpretar, sin que necesariamente esa historia se cuente en la historia que vamos a ver, tanto en el teatro como en el formato audiovisual, po. Entonces me gusta mucho jugar con eso, dialogar con el director o con el creador del guión. Pero no soy en grupilla ni enrollada, pero sí me gusta saber de a dónde viene, quién es. Hay una cosa que es muy de escuela que se llama el análisis tridimensional, que digamos que es un cuestionario eterno que se le hace al personaje. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué religión tiene vida sexual activa, pasiva? Y son miles de preguntas en distintas dimensiones, y me sirve mucho porque, y además que, y lo otro yo siento que está todo en el texto escrito, para mí en la Biblia, no sé. Y de ahí uno puede modificarla o puede respetarla porque está increíble, o puede destruirla y retirarte del proyecto. Sí, pero eso, básicamente, como ese es mi método. Claro. ¿Y tú, Gastón? Yo he pasado por varias como etapas como creativas, como de búsqueda. Siento que al principio, cuando era más joven, claro, era mucho más embalado, mucho más como buscando como esta transformación como física, que me ayudaba como a acercarme a los personajes, pero claro, después creo que lo más radical que hice fue en Martín Vargas, y ahí adelgacé, boxeé, me volví loco un poco, me fui a la comunidad ecológica, me aislé así como Danny Day-Lewis, como al tratar de como meterme en la energía de los personajes, pero después ya fui como entendiendo que eso a lo mejor no te hace tan bien, y en el fondo es un trabajo artístico, nada es tan importante. Y siento que después cada personaje ha sido distinto. Es muy entretenido cuando tienes que aprender una habilidad como boxear o tocar la guitarra o, o aprender algo, un idioma, ¿no es cierto? Y últimamente creo que lo más importante para mí es como
como generar el personaje y las relaciones también con el otro elenco. Creo que también uno es un ser muy relacional, entonces las personas y los personajes por lo mismo también uno puede en su casa crear y especular, que también es bueno porque es una búsqueda de material y que después cuando uno esté ahí frente a cámara o en un escenario empieza a aparecer toda esa magia. Pero creo que tiene que ver con eso, como creo que la actuación, he trabajado con otros actores, con actores españoles en una película, o con la Antonia Seger, y es como estar en situación y casi como jugar, es como estamos jugando que somos compañeros y el que mejor cree ese juego y el que y que llega al límite de ese juego, el que mejor lo hace, como el que no cuestiona, y encuentro que es muy entretenido verlo así como... Y la otra vez veía una serie que está basada en El Padrino, que se llama The Offer, y que muestran cómo hacen El Padrino, y hay una escena donde está todo el elenco, está Francis Ford Coppola, está Mario Puzo, está Marlon Brandon, y hacen como la escena de que está en la película. Y todos están metidos en su personaje hasta el final, y comen como los personajes, Marlon Brandon los reta como el personaje, y creo que eso ayuda mucho como al estudio también como que hacen en la escuela de personajes cuando te mandan así vestido a conocer la realidad. Porque creo que ahí aparece algo que a lo mejor el ensayo no te otorga o esa lectura, como ese contacto con la realidad, creo que ayuda mucho como a construir los personajes Sí, es verdad en el cine. eso. Yo tengo una relación con... a mí yo creo que yo una vez lo discutí esto con Lamparo. Ella me decía, tú así muy buenos personajes populares porque andáis en micro, porque soy peatona. Y la verdad es que sí. O sea, ser peatón y estar en contacto con el mundo Con el in estrés, situ, creo que alimenta mucho no sé, el tema con la observación, el de alimentarte, digamos, de otros para recordar el momento que tengas que interpretar algo similar. Porque tú cuando yo hice La Nana, yo sabía perfectamente cómo eran. Y porque me relacioné, porque las conocí, porque vi a la vecina, porque limpié de niña los baños de mi casa, porque mi mamá me hacía cooperar, o sea, me hacía hacer las camas, porque éramos muchos y había que, no sé, lavar a mano, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas, como que el contacto con la realidad ayuda, yo creo, al momento de que tienes que interpretar a un personaje determinado y agarrar cosas de tu memoria y de lo que viste y de eso. Yo creo que, sumando eso también, creo que depende mucho también de los directores. Hay directores que te llevan al límite. Te llevan al límite y te sacan de tu zona de confort. Hay otros que son mucho más estructurados, que no, el guión, el texto es así. Hay otros que te dejan improvisar. Entonces también yo creo que tiene que estar uno supeditado y como estar libre con quién te va a tocar. Porque finalmente ellos son los que deciden. Sí, igual hay algo como algo que te dicen en la escuela, que es que claro, que mientras uno más grande entra a estudiar teatro es como mejor porque he vivido más y he visto más, pero también tiene que ver cómo uno se enfrenta a lo que ve y a lo que vive, pues, ¿cachai? O sea, yo estudié en un colegio flight y claramente se me da más fácil hacer un flight porque he vivido toda la vida, hasta mi papá, ¿cachai? Pero si me dais un cuico, quedo así como, conche tu madre, oh, qué difícil esto, y tengo que estudiarlo el doble, ¿cachai? Porque yo tampoco me he enfrentado a lo mejor tanto a abrirme a esos espacios y a conocer a lo mejor esos lugares. Entonces, Claro, hay como una memoria corporal que ya está como intrínseca en uno y es como, listo, me acuerdo de por todo esto. Oye, quiero preguntarles cómo ustedes eligen sus proyectos, en qué participar? ¿Qué está para ustedes como, esto sí, esto no, no quiero? Bueno, yo a esta altura de mi vida Eso. me llegué a atorar. No, está bien, le tenemos agüita, Cata. No, sí. Ah, ya la tenéis, sí. Tengo. No, yo a esta altura de mi vida, desde hace harto tiempo ya, decidí elegir mis proyectos en relación al aporte que puedan tener hacia la comunidad, hacia la sociedad, independiente del género o del estilo. Ese es pero yo cuando empecé, digamos, yo fui a todo. Iba a todas, porque tenía una plena conciencia de que me estaba formando, de que tenía que crear mi propia realidad económica, sabía que tenía que serme independiente. Entonces, o sea, no, realmente nunca fui a todas, ahora que lo pienso.
Pero quizá eras Igual menos era selectiva dentro de... claro. Pero no transaba con algunas cosas. Te escuché una vez hablar de algo que era como el millaje actoral. Me gusta. ¿Qué con eso? A ver. No, me gusta eso. No. Yo lo uso, eso que dijiste tú. Sí, es bueno. Es que yo creo cosa? que mientras uno es joven, todo sirve, po. Todo es experiencia. Entonces, son como los pilotos que tienen horas de vuelo. Entonces yo le llamo millaje escénico o millaje actoral, pues. Horas de escenario, independiente del escenario que sea también. De enfrentarse a un público, a una situación, a una obra. Pero siempre he sido súper como panqueta en el sentido de que, por ejemplo, yo trabajé muy chica en la tele, tuve 10 años haciendo teleseries, y que para mí, ganar 600 lucas en personajes secundarios, en la época que pagaban bien incluso en la tele, 600 lucas para mí era ya, pero mucha plata. O sea, imagínate un personajito, qué sé yo. Pero me negaba, ponte tú, a ir al Viva el Lunes, donde estaba Quique Morandé animando este programa. Entonces invitaban, ponte tú, siempre pongo el ejemplo, no sé, semana de Mundial de Fútbol. Entonces ponían una barra de actores para ayudar la cueca del programa. Actores conocidos, pero yo no iba ahí, aunque me pagaran 500 lucas más. Me negaba, ¿sabéis por qué? Porque yo no era capaz de sentarme con Quique Morandé, que sabía yo en ese tiempo que le animaba a los cumpleaños al Pinocho. ¿Cacha mi? Igual. Pero igual está bien, porque tenía ahí como tus límites. No, pero igual excéntrica, porque mis compañeros no... 23, 22, 24. Claro, mis compañeros no podían creerlo. Decía, pero... si vais, no tienes que hacer nada, más que estar ahí, bueno, no quiero ir, no voy a ir. Eran mis pequeñas revoluciones. Claro. Pero sí hice muchas cosas, hice corpóreo, fui a Quien quiere ser millonario, cosas que no iría ni muerta ahora. Corpóreos, qué bueno. Bueno, cuando más chica, cuando estaba estudiando. Pero claro, y mi selección ahora es esa, un guión que me guste, que yo siento que puedo hacer, que puedo interpretar, que me representa, que voy a estar entusiasmada haciéndolo. Porque también me veo, lo puedo leer y decir, me acomoda, voy a estar cómoda en esto. Y digo, sí, independiente de cualquier cosa. Eso. ¿Y ustedes, chiquillos? Bueno, yo estoy de acuerdo con la Cata. Yo creo que cuando uno es más joven, como que todo suma. Aunque ponerte un corpóreo, hacer teatro infantil, animar, encuentro que, claro, la milla es súper importante porque es un oficio y entre más uno haga, más dominio va a ir como incorporando. Y claro, después uno se pone... O sea, yo creo que eso de elegir como que es difícil igual, porque los proyectos son pocos, el cine, son pocas las películas que se hacen. Entonces encuentro que claro, no elijo tanto. Claro, si hay algo que a lo mejor digo, voy a meterme en esta energía y esa energía a lo mejor puede ser un poco dura para mí, a lo mejor me puede afectar emocionalmente, digo, como que creo que ese es como mi límite. Y también como hice, lo primero que hice fue un narcotraficante en El Reemplazante y después de eso me ofrecieron mucho el narcotraficante y fue como, dije, no, ya no hago más narcotraficantes, salvo que me llamen para narcos o algo así como a un narcotraficante en Italia, pero a llegar, porque claro, uno igual tiene un límite como de creatividad y por mucho que el flight sea distinto ya es el mismo flight, entonces creo que eso... Claro, no podéis cambiar, pero también trato de que haya como una vinculación emocional, que conecte ojalá con mi biografía, que también como la Cata, que tenga algo que decir, que sea un aporte para la sociedad o que haga reflexionar. Pero claro, y ahora como que últimamente, claro, creo que tiene que valer la pena, así como el esfuerzo y si tengo que engordar o si tengo que cortarme el pelo, si tiene que haber una transformación que valga la pena. Esa es como no necesariamente económica, si te pagan bien, bacán, pero que sea un proyecto bueno, interesante, que tenga una proyección como la película del Mati, que tenga un impacto, que la gente la vaya a ver, como que creo que eso es lo que trato de buscar ahora.
que no me ha llegado, pero bueno, Pero va a soldar. va a llegar. Ahora yo también, a propósito de lo que digo, yo puedo darme esa libertad de elegir porque ya hice las teleseries, ya junté la plata, ya me compré un departamento, soy bastante libre. O sea, puedo, ya, claro, podría yo haberme seguido llenando los bolsillos, pero ahí está Tu lado punk. ahí está mi lado panqueta. No, yo hago de todo. O sea, es como, no de todo, pero sí, igual es como necesito plata. Obvio. Entonces no puedo decir que no. El otro día alguien me preguntó si haría una teleserie vertical y yo como, obvio, si me van a Obvio. pagar, si es que como, literal, vivo de esto y fue mi meta que me puse hace unos años, no solo de esto digo del audiovisual, sino que del teatro también y de crear. Y quiero seguir en esto, pues, ¿cachai? O sea, y no es por desmerecer los otros trabajos, pero si ya estudié esto y estoy endeudado y debo el CAE, ¿cachai? Mi plan es poder sacarle un redito a este hueveo, ¿cachai? ¿Cuántos años tienes? Yo 28. Ah, sí, eres joven todavía. Y claro, después del flamenco me pasaba que me decían como, no, pero es que no podía hacer esto. Y yo como, bueno, pero necesito la plata, como que me da lo mismo. La película ni siquiera ha salido, Obvio, ¿cachai? Hay que obvio. vivir, como que... Obvio. Y a mí me encanta actuar. Entonces, papel que me pongan para mí es un desafío y lo encuentro entretenido. Ahora, como me dice la Cata, no voy a ir a actuarle al Quique Morandé o no me voy a ir a poner a lo mejor el corpóreo de Pikachu al evento de la Katy Barriga, ¿cachai? Como Claro. hay ciertas cosas que no. Límite. O ciertas cosas que, por ejemplo, antes hacía que Un ya no sketch hago. con Patti Maldonado. Claro, un Claro, con sketch un con Patti corpóreo. Maldonado. Pero ahora volvió Teatro en Chilevisión, por ejemplo. Y la otra vez también me preguntaron, ¿iría a Teatro en Chilevisión? ¿Y cuánto pagan en Teatro en Chilevisión? Porque si me pagan, no sé, por un palo por 3 días o 2 días, obvio que iría, pues, ¿cachai? Sí. Pero claro, uno igual está... A ver, sé que el proyecto que hice ahora último era un proyecto súper grande. Y siempre lo supe. Pero en Chile no hay una industria tan grande. Entonces yo no puedo estar esperando 6 años para hacer una película, ¿cachai? Que como la que me gustaría hacer. Tengo que vivir en esos 6 años. Y no tengo nada como mío. Claro, con el Aparte de mí, privilegio de como de como- dónde ir, ¿cachai? Como decir, entonces obviamente tengo que actuar y es mi trabajo y mi trabajo también es interpretar diferentes tipos de personajes. Ahora después de Flamenco me llegó una película muy bonita que va a salir pronto, espero, donde el personaje también era transformista, se llamaba Sergio. Y claro, yo estaba ahí en la duda de, ¿la hago? Porque era justo después, fue como 6 meses después, o no la hago, ¿cachai? Pero el guión era tan lindo y la directora era tan bacán y el personaje estaba tan interesante y yo sentía que igual era diferente a Flamenco, que dije, ya voy a tomar esta película como un desafío para hacer un personaje que tenga más o menos la misma energía e intentar hacerlo diferente. Pero ahora igual estoy tratando de buscar como otro... De hecho, estoy con un mini bigote que me lo estoy dejando. Lo veo, lo veo. Este mini bigote no es por gusto, es porque estoy intentando que me crezca para probar otras cosas. Claro, la versatilidad. Eso. Oye, yo me quedé pensando también en lo que dijiste tú, Gastón, el tema de que después de que hiciste reemplazante te encasillaron y te dieron papeles para lo mismo. Y pienso mucho en eso, como, ¿creen ustedes que los actores se ven continuamente a veces encasillados en estos estereotipos? Sobre todo a la hora del casting. Sí, yo creo que pasa, pero está conectado también con lo que decía el Matías, que en el fondo uno tiene una realidad y uno tiene una biografía y uno tiene un casting y uno tiene un perfil y eso es, y uno tiene que reconciliarse con eso, como no luchar contra eso. Como que es muy difícil que nos llamen para hacer un cuico, a los 3 incluso, porque claro, no tenemos el perfil, no tenemos quizá el bagaje, la biografía, y les va a salir mucho mejor un cuico a Luciano Cruzcoque, porque, ¿no es cierto? Porque él tiene la experiencia. En un estereotipo típico, Claro. una mentalidad estereotipada. Claro. Porque estoy segura que ustedes... Lo estudiamos, llegamos. Pero algo de popular debe tener, pues algo, oye, ¿y por qué llegó este tipo allá? Viene de... Pero claro, yo encuentro que claro, justamente. O algo tránfugo tiene. Pero yo encuentro que el Matías da como con la clave, como que en el fondo uno tiene que ir desafiándose,
Chile igual está lleno de estereotipos, o sea, las teleseries son puros estereotipos, caricatura. Entonces creo que de ahí para abajo ya todo está mal, en el sentido de cómo son los castings, de cómo se eligen. Creo que el reemplazante por eso también marcó un hito, como, o la misma película del Mati, porque muestran otra realidad, que es una realidad que es presente, que está, que es contingente, que está, que es palpable en el día a día y que nos la muestra la tele. Y que no lo muestran los diarios, no lo muestran los programas, pero que es una realidad que es la realidad de todos los chilenos, o una realidad distinta. Entonces encuentro que mientras no se rompa eso, vamos a seguir como, el moreno tiene que ser ladrón o pobre. Pero pienso yo que es muchas veces una incapacidad del casting, o de quien hace el casting, o del director o directora que no sale de este molde. ¿Cachai? Claro, a no ser que sea ya tácitamente, no sé, alguien que realmente tú decís, no, esto no, ¿cachai? Pero pues, si tú veís la fauna del cuiquerismo, o sea, es muy variada también, ¿me entendés? Sí. Pero hay como una cosa como un, no sé. Bueno, la tele ni para qué decir, pero el cine creo que es más libre y es más creativo en eso, de variar roles o de hacer casting aceptados. Me pasa mucho esto de lo que comentaban, de que si hay un actor que ya funcionó haciendo esto, ¿para qué voy a llamar a otro y me voy a exponer a lo mejor en la prueba de cámara lo hizo bien, pero si ya sé que este funciona en esto, el productor dice, mejor llamemos a este, pues si este lo va a hacer bien, no nos va a dar problema, ¿cachai? Siento que eso también pasa mucho. El poco riesgo igual El también, poco de riesgo. buscar nuevos rostros también. Y siento que ahora, no sé cómo era antes, bueno, no sé, porque siento que el mundo de la actuación ha pasado por muchos procesos, porque yo sé, por ejemplo, que antes, en los 80, 90, había menos actores, entonces como que se podía a lo mejor acceder a más cosas. Pero cuando yo estudié, que entré como en el 2016, era súper difícil acceder a los castings. O sea, casi que teníais que ser familiar de alguien para saber cómo llegar a un casting. Todavía no estaban las redes sociales como ahora, que te suben los castings ahí, podéis mandar el correo, ¿cachai? O sea, yo cuando accedí al primer casting que hice, fue porque en un día dije, ya quiero hacer cine, y me conseguí como los correos electrónicos de todos los directores de casting y empecé a mandar fotos y mandaba todos los meses como mi material actualizado, que era el mismo material, pero yo les ponía material actualizado hasta acá, acá, hasta que un día me llamó el Roberto Mato a un casting y ahí ya empecé a hacer casting, ¿cachai? Pero no está, como que no van a las escuelas de teatro, o yo nunca los vi, ¿cachai? No van a ver los egresos, Sí. no. Ahí yo no sé, yo creo que todavía estamos como que este país nunca entró en la onda cada vez más del representante, que es lo que ocurre, o del cazatalentos, que ocurre en Argentina, en España, en Estados Unidos. Donde realmente la gente de los representantes o managers, no sé cómo se llaman, van a buscar a su gente a las obras. O no sé. Yo no estoy en ese mundo, tampoco me interesa, pero es verdad que hay algo ahí que todavía creo que no funciona en términos como de oportunidades en relación a la cantidad de gente que hay. Y la gente súper talentosa. Pero, y también hay una realidad que creo que es menos, que fue una crisis, yo creo que una explosión de actores, que había muchas escuelas, y un negociado bastante asqueroso donde tú sabías perfectamente que una escuela, no voy a dar nombre para no humillar a nadie, tú sabías perfectamente que de todo ese curso nadie iba a ser actor. Gente de escasos recursos, carísimas las carreras, y tú decís, ahora ha pasado como la moda y creo que está más controlado eso, hay menos escuelas y hay gente muy talentosa. Creo que este es un país de muy buenos actores, actroces, como yo le digo. Sí, pero claro, yo creo que también sumando lo mismo, hay muy poca oportunidad. O sea, para llegar a ese casting, claro, Matías, tú insistir y mandó, pero la mayoría no insiste, como, no te llaman, egresaste, hay 2 años tratando de buscar pega, listo, no me llamó nadie, me dedico a otra cosa. Porque es difícil, porque tiene que ver con el lobby, porque tiene que ver con tu círculo social, porque tiene que ver con la suerte también de que alguien te vea y que te descubra.
Entonces no depende solamente de tu talento, depende de otros factores que son más difíciles. Pero también creo yo, es que es tan variado, pero Sí. también creo que tiene que ver con la pasión. Que si alguien quiere realmente estar, o sea, hasta ahora, hoy día tú mismo te podías hacer Video. una película, un video en tu casa, podís subir cosas, podís ser influencer, podís subir tu escena, o sea, puedes ser tu propio distribuidor de ti mismo, creo yo. Pero pues creo que la pasión es muy importante y hay mucho de moda, hay mucho de querer aspirar a ser actor de tele, aspirar a ser, ¿cachai? Esas aspiraciones que finalmente se transforman Se diluye. En nada. se diluyen. Y aparte cada vez hay menos tele, entonces como que entrar a estudiar teatro para ser actor de tele cuando hay un canal que tiene teleserie y que por general son los mismos que se Atornillado. van dando vueltas entre de las Sí, 3, la de las parece. 8 y la de las 10, es como súper nada, ¿cachai? A mí igual me pasa que cuando salí era como, ya, ahora tengo que jugarme la todo por el todo y tengo que hacer la guay que sea. O sea, como... Y fui a hablar con directores de teatro y no sé qué. Y justo tenía un director amigo, el Ernesto Orellana, que me llamó a una obra y empecé a hacer esa obra y empecé a trabajar. Y claro, ganaba muy poco en comparación con mis compañeros de generación que estaban trabajando en un bar o en otra cosa y estaban ganando 3 veces más que yo. Entonces como que siento que igual tuve que tomar esa decisión como de o más colaucha y me la juego por esto, entendiendo también que igual tengo una familia que yo sé que, por ejemplo, si me quedaba sin casa y sin pagar arriendo en Santiago, podía devolverme al sur y como reorganizarme y volver a empezar. Y amigos también acá, muy buenos amigos. Pero también entendía a mis compañeros que era como, claro, yo estudié en una universidad cuica igual. Yo estaba becado, pero yo estudié en una universidad cuica. Entonces yo entendía que el nivel de vida que ellos tenían no era el mismo que yo tenía. Entonces ellos, claro, necesitaban tener otra plata al egresar. En cambio yo, con 20 lucas a la semana, yo te comía los 5 días, ¿cachai? Y un poquito más y te pagaba el arriendo. Y bien comida, Esa es claro. la suerte de ser pobre, como que eso Sí. es la suerte de ser pobre, que tiene su ventaja algo, ¿cachai? Bueno, chicos, ahora empezaremos con una sección de preguntas cortas, así que la idea es que lo primero que se le venga a la mente, obviamente si quieren ahí explayarse un poquito, está perfecto, no los vamos a censurar. Así que mi primera pregunta es, director o directora, ¿con quién sueñan trabajar? Yo, Dale. Lucrecia Martel, de todas maneras. Peque. De hecho, una vez le escribí, no me pesco. ¿No? Un DMS. No, pero me encantaría trabajar con ella. Increíble. ¿Y tú, Mati? Almodóvar, pero un poquito antes. Retrocedo el tiempo y voy. Claro. A mí, Christopher Nolan. Bien. Segunda pregunta. En rodaje, ¿cuál les queda mejor? ¿Primera o última toma? Última siempre, creo yo. O sea, cuando se repite creo que va quedando siempre mejor. Como la práctica hace el maestro, pero a veces las primeras cosas también, los primeros impulsos, cuando queda bien a la primera, también hay algo delicioso ahí. Eso. Yo creo que la que es antes del almuerzo. Esa es ¿Por qué? como... Y la peor es la que es después del almuerzo. Es que ahí da sueño. A mí la primera, siento que la primera es como que ahí está el impulso real, como que la más verdadera no siempre queda porque uno puede acertar y no sé, parte del equipo fallar, pero encuentro que esa es la más real, la más espontánea. Ah, espera, te entendí mal la pregunta porque pensé que te referís como a la toma del día. Te referís como a la repetición. Claro, como la primera toma que sale Ah, o yo- la última así como ya después de Ah, más. yo creo que la primera. ¿La primera también? El Tercera ensayo pregunta. grabado. Sí, no. Ensayo grabado, El ensayo está bueno. grabado, que a Ensayo veces- grabado. Que a veces queda increíble. Está bien también. Película chilena donde les habría gustado actuar. Chuta, está difícil esta pregunta. Ya, pero así, a la tonta y a loca, Machuca, sí, de todas maneras. Machuca también, sí, lo estaba pensando. Podemos hacer Machuca. Es un remake. la nueva remake. Y igual Machuca, aunque igual me hubiese encantado actuar en esta antigua en blanco y negro como de... No sé, Julio comienza en julio, una Sí, hueá. es verdad, Tres Tistes Tigres. Esa. Sí. Esas cosas que dirigía el Raúl Ruiz, que de haber sido con el Jaime Badel, con el Lucho Alarcón, con la Chenda Román. Son increíbles esos gallos como actuaban. Taxi para tres también, también es una buena película así como para... Con el Orlando actuar, Luer. sí.
¿Cine o teatro? Cine. ¿Para actuar? ¿Cine o teatro? No, Para no, actuar, no, para no puedo, no puedo, no puedo. Los dos, ya está bien. Los dos de todas maneras, sí. Depende. O sea, hoy día, por ejemplo, me moriría por hacer una obra y tener función. Pero no sé. No, yo creo que tampoco podría elegir. Está perfecto. ¿Escena o personaje que todavía te persigue? La nana. Yo no he hecho mucho, así que el flamenco, Sí, porque pues, yo creo que flamenco. me va a perseguir un rato. Hartos, yo creo. Increíble en todo caso. Increíble. A mí el Claudio, la Sí, empanada. pues, todo el La rato. empanada esa, Yo lo creo que empanada la de veo queso. Concha tu madre. Sí, me todos escribí. los días en Instagram como que me aparece en el algoritmo. No, pero la empanada y empanada y Increíble. empanada. Muy buena esa escena. Personaje favorito que han interpretado. Puede ser de toda la vida, hasta del colegio. Romeo y Julieta. A mí yo encuentro porque el desafío, porque siempre me gustó como, o sea, siempre soñé como con hacer una película así o una serie Martín Vargas, como aprender a boxear y como el viaje del héroe y toda esa transformación. Encuentro que eso ha sido lo mejor que he hecho hasta el momento. HP. Le tengo un cariño especial a ese personaje porque lo hice justo después de salir de la U. Lo hice como que, no sé. ¿Lo hiciste en una obra? ¿En la obra? Sí, lo que pasa es que en la U hicimos HP de egreso y yo como que era medio tímido, no quise ser el protagonista, quería ser como el que no sabía casi nada. Y cuando salí dije, no, y ahora lo voy a hacer. Y nos llamaron del Festival de Teatro Quilicura para que hiciéramos HP, gratis. Y fuimos, hice HP. Y me enamoré del personaje y fue como... Me revolucionó y todavía me acuerdo de los monólogos y de todo, así que yo creo que HP. Yo, mira, la verdad es que tengo una relación con mis personajes que es como, supongo que es la relación que deben tener las madres con las chorreras de hijos que tienen. Que me da, no sé, no, como que me comprometo y me gusta cada cosa en la cual participo como creadora. Me gusta mucho Gladys en teatro, me gusta en el cine, me gusta el personaje Gatos Viejos, Hugo. Rotting in the Sun también. Y Bueno. fíjate que, curiosamente, la nana, si bien me trajo muchas alegrías y muchas cosas maravillosas, no es un personaje que yo elegiría así como para decir, ¡wow! Mi personaje favorito. Para nada. Un rodaje que recuerden especialmente. O una anécdota del rodaje. Yo creo que es lo que tengo más fresco que se me viene a la mente por un momento, por una situación estresante que yo viví, para bien, digamos, y para mal, la que hice con Seba Silva en México, Rotting in the Sun. Sí, porque yo me fui a hacer esa película donde mi papá se estaba muriendo y la película tenía mucho que ver con la muerte. Tenía que hacer un acento, no cachaba a nadie excepto a Seba y a Gabriel Díaz. Y fue como que me poseí de esa señora que hice. Y después llegué y me fui a hacer otra película a Puerto Rico. Como que en un estado, no sé, se pegó todo y volví. Me dijeron que la gente con la que había estado en Puerto Rico había tenido COVID. Mi papá estaba muriendo, yo lo iba a ir a ver. Y tuve que quedarme en Santiago, antes él vivía estaba en Valparaíso, y no alcancé a verlo, a despedirme. Y yo cuando llegué lo vi muerto a mi papá. Entonces fue como... ¿Cachai? Claro, sobre todo después de la película. No, heavy. Sí. Fue todo ese periodo de... Pero me gustó mucho el resultado, igual lo pasé súper bien haciendo ese personaje desquiciado. Pobre mujer. Pobre mujer. Muy buena, Cata. Yo, la primera película que hice se llama Oro Amargo, que era mi primera película, yo estaba así muy pollito, pues venía del teatro y todo, y trabajaba con Michael Silva y con Daniel Antivilo. Y nos fuimos como al norte y armamos como una especie de cofradía de mineros. Y fue muy bonito porque ellos igual, yo les conté que era mi primera película, que estaba muy nervioso y la weá, no sé qué. Y me acuerdo que el primer día había como un asado de equipo porque ya llevaban como una semana grabando y los mineros llegamos después.
Y a mí me dio vergüenza salir al asado del equipo. Entonces me quedé encerrado en la pieza. Y llegó Michael Silva y me tocó la puerta y me dijo, Mati, vamos. Y yo como que, bueno, encontré que fue tan tierno su gesto, porque nos habíamos conocido recién en el aeropuerto y en el camino al hotel, ¿cachai? Y ese mismo asado, después terminé tomándome un té con Daniel Antivilo, como sentado en la carretera de Copiapó, no sé dónde estábamos, dándome consejos y contándome cómo era la industria y lo que iba a pasar Es y toda bonito la eso. huevada. Esos gestos son inolvidables Sí. cuando uno recién comienza. Que alguien te acoja, que alguien te haga partícipe. Y es súper lindo eso. Sí. Yo también lo experimenté y también lo he hecho. Soy muy pendiente de mi entorno en relación a alguien que está empezando, a acogerlo. Sí, pues es súper importante ese encuentro, porque uno, no sé, pues a mí también me pasó cuando actuaba con el Antivilo y uno lo veía así, este tipo debe ser súper pesado, ¿no? Y es un amor, es tan simpático, y el Michael también, son tan bonitos compañeros. Y en relación a la pregunta, en Algunas Bestias hay una escena que yo tomo. Y yo tomo, y la escena tomamos de verdad, tomé whisky primero para hacer la verdad, y verdad. después una escena con el Alfredo, y empiezan a pasar copas de vino, y hacemos y yo en un momento perdí el conocimiento, no me acuerdo de nada. Y yo desperté en mi cama con una Gatorade al lado, y lo único que me acordaba era una copa de vino. Claro, perdí el conocimiento, estábamos grabando en una isla ahí en Chahuín, en Chiloé, me tuvieron que trasladar en un bote, llegué al baño, creo que vomité todo el baño, el director limpiando la weá, yo no me acordaba de nada, y lo peor es que la escena no quedó. Y sacaron la escena. Y tú dijiste, soy actor de método. Yo soy actor de método, me necesitaba Me creo el emborrachar. cuento. Qué heavy tu historia. Una locura, una locura. Director con el que han trabajado que los marcó, que puedan decir que los marcó. Mi amigo Seba Silva, de todas maneras. O sea, más que marcarme, él me adoptó y me eligió y tenemos una relación hermosa y que es absolutamente libre. Y yo creo, tan libre como para decirle, sí, voy al tiro contigo, para decirle, no, sabes que llama a otra persona, estoy ahí contigo. Y lo amo y me encanta. Pero también, bueno, Bernardo Quesney, tengo hartos directores favoritos con los que he trabajado. Good también me gusta mucho, pero así como de decir, como que no lo voy a olvidar en mi vida de actriz es Seba Silva. Supongo que por el camino que hemos hecho juntos. No, yo el Diego Céspedes, obvio. No, somos muy amigos, lo quiero mucho. Ayer yo estaba como medio triste, me fui a su casa, así como... aparte que también siento que apostó por mí, como que vio algo que estaba difícil y lo encontró y se la jugó y siempre también le voy a estar agradecido. Y aparte que lo encuentro que es como una lumbrera, o sea, tener 30 años y lograr lo que ha logrado, encuentro que es increíble, lo admiro demasiado. Y nada, y en teatro, el Ernesto Orellana, que también admiro mucho su trabajo, me gusta mucho lo que hace y siento que me enseñó un poco a actuar él. Entre él y la Claudia Cabeza fueron como los que como que me pulieron. Así Oye, como pero que la pregunta era audiovisual, de directora audiovisual o directora. Ah, ya. No, es que me dio no sé qué dejar a gente, Dale. al director de teatro afuera. No. Rodrigo Perecho. Eso nomás. ¿Y tú, Gastón? Yo siento que fue una muy bonita experiencia trabajar con el Diego Ayala y el Aníbal Jofré que estrenamos aquí, ¿no es cierto? O sea, bueno, mostramos acá también los afectos, porque en general el trabajo de la dirección es tan como individualista, ¿no? Y creo que ellos dos dirigen y lo hacen súper bien y uno se encarga de ciertas cosas y creo que eso como de soltar un poco esa como autoridad del director, encuentro que fue una muy bonita experiencia ser dirigido por dos directores con sensibilidades totalmente distintas, que cada uno intentó sacar lo mejor de mí. Son un amor los dos. Fue una muy bonita experiencia. ¿Con qué película eres? Con Los Afectos. Eso, el musical, sí. Sí, musical. ¿Cuál es Los Afectos? Una película que estrenamos. ¿La del colegio? Sí, la del Sí. colegio. Ah, bueno. Sí. me Está la gustó Claudia también, está me la gustó María mucho. Paz Grandián, el Gianluca y la Sara Eve. Pero tú eras el mejor. Gracias. Me faltó mi momento musical. Faltó el momento. Que se venga ahora. No. Y la última pregunta. Todo termina. Les quiero preguntar cuál es su fila favorita. ¿Su qué? Su fila favorita.
Ah, de su cine, fila. de cine. En este cine, yo me siento en esta. En esta, en las no, 6. incluso más adelante. En la- ¿Sabéis qué? Tengo una cosa terrible, pero Bien adelante, no siempre entonces. la puedo cumplir. Me gusta sentarme adelante de todos. Bien que no adelante. haya nadie Frente. delante mío. Pero a veces no lo logro. Claro. Pero digo, me gusta eso de que no haya nadie. Que yo esté, para sentir que estoy sola en el cine. Claro, ni una cabeza que te tape. y No, te- así no, sí, de todas maneras. Pero de ahí para adelante. ¿Se cuenta de uno allá y para acá o no? ¿O de Hasta allá las pa' 7, como Ah, el ya. podcast. La 3. Porque soy piti. Bien adelante también. Es que soy piti, entonces necesito estar cerca porque si no me duelen los ojos. Y a veces me pasa que cuando sé que o tengo como más o menos malos comentarios sobre la obra o sobre la película, Ya. me siento un poquito más atrás. ¿Para qué? A ver si me voy. Para ver en caso de que no me vaya a quedar dormido, porque me ha pasado en teatro que me he quedado dormido. Qué Y no me puedo quedar atroz. dormido. No, un teatro terrible. Y no me puedo quedar dormido en la fila 3, ¿cachai? Oh, No, no. y así como con la cabeza No, cayendo po. y todos Entonces, cachando. no. Hay directores que yo sé que son más o menos muy poéticos y cuando se ponen muy poéticos y como muy poca acción o situación, es como que empiezo yo así como... Pero yo lucho, no es como que mejor... No, estoy así, pero no es bonito estar así en la fila 3. Es Claro. que todo en la oscuridad, el Sí, silencio. el Y además que encierro. depende, pero es que estamos hablando de teatro y cine, pero yo, la fila del cine, en este cine es aquí, po. O sea, si yo voy a esa sala, la otra vez fui a ver la del Ryan Gosling al IMAX, 2D solamente, no era... 1000D. Y claro, te dan ganas de vomitarse está en la tercera fila, po. Era como ya... Sí, pues está ahí metido y el sonido. Sí, no. Ahí en esos cines yo prefiero un poco más atrás. Claro, es muy inmersivo todo. Sí. ¿Y tú, Gastón? Yo creo que está atrás, porque también me pasa un poco lo mismo, soy un poco claustrofóbico, entonces también como que necesito estar como al lado de la puerta si es que necesito salir, o si hay un temblor, o... O cualquier emergencia. Sí, necesito como tener ahí como la mira. Y también porque siento que cuando uno está como en la séptima fila, que es una muy buena fila, Muchas ¿no es gracias. cierto? Claro, como que está ahí al medio, es como que la gente come y hay gente que murmura. Entonces como que siento que ahí uno tiene una visión más Me más carga la panorámica. gente que come. Eso quería pregunta ya para allá. Así como, ¿que les molesta cuando la gente come? ¿O Mucho. dicen como ya? Sí, por supuesto. Mucho. Sí o no, a mí igual. Pero la gente que come y que mete ruido, porque Sí, yo he porque me- comido. Sí, pero una cosa es como Yo he abrir el paquete comido de mi papitas. chocolatín No, así. y que lo trata de hacer Es piola, como- como que va... No, oye, pero yo soy Capricornio, entonces lo abro todo antes. Claro, si no es como en el minuto. y No, aparte no, la no, me bolsa preocupo papa de que esté listo para sacar y comer. Y ninja, así. Sí. Seca, po. O cuando estáis actuando, ya esto en teatro, pero cuando estáis actuando y es como un minuto de silencio donde vais a decir algo y escucháis que se hace... Como puta la wea. Y de ahí te vuelve. Y alguien como masticando así. Sí, yo me peleo constantemente con la gente igual. Y le decís como, "Shh". Sí. Me gusta ese shh del Sí, soy cine. totalmente con conciencia. De hecho, una vez saqué a unas personas, logré que los echaran del cine, pero no por ruido, sino que porque fueron con una guagua a ¿Al ver una cine? película para mayores con un niño como de 2 años. Y yo veía y era película, tenía violencia y no era, o sea, ¿qué onda? Claro, es como... Claro, y me di la lata, salí de la sala, hablé con los hueones y lo sacaron. Hiciste todo el proceso burocrático y ya. Chao. Chao con la película. Sí, me peleo. Ese Soy de shh, esas que hace así. con fuerza. Sí. Me gustó. Bueno, chiquillos, quiero darle las gracias. Ha sido muy agradable conversar con ustedes. Y nada, felicitarlos por todos los proyectos que se vienen, por lo que ya está. Así que quiero, si pueden, darle un aplauso a nuestros invitados. Muchas Por gracias favor. por la Gracias, invitación. gracias. Estuvo Y increíble. nada, pues larga vida a este podcast y a esta sala que ha sido muy acogedora Sí, después de la catástrofe que ya sabemos que ocurrió. es verdad. Muchas gracias, chicos. No, es bonito también como generar esta instancia donde uno se conecta con distintos actores, de distintas generaciones. Encuentro que son pocos los momentos que uno tiene como para compartir con sus colegas. Es verdad. Y es bonito porque también uno se siente acompañado, uno no está tan loco. Uno, es una Es una buena idea de sí. podcast para copiarla. Sí. Cópienla, por favor, que se difunda. Que... Fila 8. Fila 2. Fila La 8. 8, encuentro con actores. Encuentro con actores.
Está perfecto. Muchas gracias. Gracias, chicos. gracias. Gracias por ver y escuchar Séptima Fila. Los dejamos invitados el próximo mes a ver un nuevo capítulo desde acá, nuestra sala Centro Arte Alameda.